Un cordial saludo desde el Centro de Pensamiento, Democracia y Posconflicto de Cali. Hoy nuevamente con ustedes para plantear un tema de vital importancia, un tema de actualidad, la propuesta de los congresistas Iván Marulanda y Feliciano Valencia, avalada por otros 21 congresistas, para buscar la regulación diferencial de la hoja de coca. Hemos invitado a otros académicos, o sea, tenemos un grupo interdisciplinario. Hoy estarán con nosotros, por ejemplo, Sebastián Acosta, que es un profesor universitario, analista político de diferentes canales locales. Laura Restrepo, investigadora universitaria y distinguida alumna de Derecho Internacional de la Universidad Libre. Daniel Valencia, filósofo. Eduardo Llano Camacho, que es un analista político, politólogo de la Universidad Javeriana. Y vamos a tratar el tema, también está Cristian Yarse, que nos ha acompañado en otros momentos, un abogado constitucionalista. Este tema creo que serviría, vamos a verlo en los análisis, para ir desmontando el negocio del narcotráfico que genera violencia y corrupción. Esto no es propiamente una prohibición ni una legalización, es simplemente una regulación con usos medicinales, con usos farmacéuticos, con usos terapéuticos, por todos los beneficios que tiene la hoja de coca y que en medio de la ilegalidad y la persecución no se han aprovechado. Otros países ya lo han hecho. Es loable que en el Congreso haya iniciativas para tratar de modificar el enfoque que se tiene acerca del problema del narcotráfico en nuestro país. Sin embargo, es necesario hacer varias apreciaciones al respecto. Yo quiero aportar por lo menos dos. La primera es que a pesar de los esfuerzos que se han hecho durante más de 25 años, fumigación, erradicación de cultivos ilícitos, sustitución de cultivos ilícitos, pasamos incluso por el Plan Colombia. Colombia sigue siendo uno de los principales, por no decir el más grande, proveedor de cocaína para el mundo, lo que indica que probablemente estas políticas antidrogas pues han sido ineficientes. Las cifras de la ONU nos hablan de alrededor de unas 170.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la hoja de coca. Y nuestro contexto es muy diferente al de países como Bolivia o Ecuador, en donde no necesariamente la hoja de coca se utiliza para la producción de clorhidrato de cocaína o de pasta de coca, sino que también se utiliza mayoritariamente para cultivos de coca que van a terminar siendo productos legales y regularizados. Estamos hablando de al año aproximadamente de unas 1.200 toneladas de cocaína que se exportan. Y lo que vemos entonces es un aumento en los cultivos de la hoja de coca. Habrá posibles respuestas para ello de tipo ideológicas. Algún sector de la población dirá que eso fue culpa del gobierno de Santos con el proceso de paz y que probablemente se tuvo mano blanda en este proceso de la lucha antidrogas. Otros dirán que se debe a políticas ineficaces del gobierno con respecto a esta misma lucha antidrogas. Lo cierto es que la cocaína, como cualquier producto, legal o ilegal, se rige bajo las leyes del mercado de la oferta y la demanda. Según los indicadores, la demanda en Estados Unidos, el principal comprador de cocaína para Colombia, creció. Además de eso, el dólar subió para nosotros. Así que los cultivadores de coca se sienten mucho más incentivados a generar más producción de la hoja de coca y por lo tanto de cocaína, puesto que va a ser un seguro negocio y además se va a pagar en dólares. Lo segundo es que las políticas prohibicionistas y criminalizadoras realmente no impactan tanto por dos razones. La primera es que el hambre es mucho más fuerte que el miedo. Sí, hay políticas que persiguen y que tratan de criminalizar a estos productores de hoja de coca, pero el problema es que hay hambre y los sectores en los que más se produce hoja de coca
Curiosamente son sectores muy empobrecidos de campesinos a los que todavía no les llega una mano efectiva del Estado. Y lo segundo es que si todavía hay cómo mantener ese estatus de productores y proveedores de cocaína para el mundo, es porque siendo este un negocio que es ilegal, la corrupción está a la orden y hay cómo pagarla, pues no olvidemos, el producto se paga en dólares y un dólar vale más que un peso. El segundo punto que hay que tener en cuenta es una cuestión que casi que nos ata de manos. Colombia pertenece a un acuerdo con la ONU junto con otros 190 países para estimar esfuerzos de la lucha antidrogas. Y además de esto, Colombia no pertenece realmente al índice de los grandes consumidores de cocaína, sino al de proveedor. Es más que todo un productor de esta materia. Si tú tuvieras un producto legal y regulado para producir, que tuvieras que sacar para ofrecer y nadie realmente está autorizado para comprártelo, pues tú no puedes hacer nada con ese producto. Los esfuerzos que se estimaron para poder regularizarlo y para poder comercializarlo de manera legal habrían sido inútiles. Así que entonces, aunque Colombia pensara en una legalización de la droga, realmente no es un problema que tenga que ver con él mismo, sino que tiene que ver con un asunto geopolítico, internacional. Otros países tienen que estar también dispuestos a generar esos otros enfoques diferenciados, diferentes pues a la lucha criminalística y prohibicionista de las drogas, y tendrían que generar ideas de cómo poder legalizar la droga para entonces poderla comercializar, ya que nosotros, como lo dije, no somos consumidores de este producto mayoritariamente, sino que somos productores, tendríamos que exportarla. Realmente es importante que la comunidad internacional, no solamente Colombia, genere esfuerzos y visiones más críticas para lograr tener mejores enfoques mucho más eficientes que los que se llevan. Es realmente triste que llevamos unos 25 años, casi un cuarto de siglo, generando las mismas acciones prohibicionistas, la misma lucha antidrogas, volvimos a las fumigaciones, cuando ya sabemos que son métodos totalmente ineficaces, que nos tienen casi o peor como lo estábamos en los años 90 cuando empezamos esta lucha. Es interesante que en el Congreso, como lo recalqué al principio, se den esos espacios de discusión, esos proyectos de ley que intenten generar unos enfoques diferenciales, como por ejemplo tratar de ver esto no como una lucha criminal, sino como un problema de salud pública, y también como una manera de enfocarse de manera diferente ante el flagelo del narcotráfico que tanto daño nos ha hecho en Colombia. Sin embargo, debemos entender que no se trata simplemente de una cuestión de nuestro país, sino que se trata de una cuestión internacional y que definitivamente es necesario generar otros esfuerzos de manera crítica y diferencial a los mismos esfuerzos que no han servido para nada. Se ha presentado esta semana en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende reformar la política del tratamiento antidrogas del país. Uno de los grandes protagonistas de esta idea es Iván Marulanda, ponente del proyecto, pero detrás de él hay un poco más de 25 senadores que están impulsando esta propuesta y que nos permitirá, de ser aprobada, regular el mercado de la coca internamente. Incluso algunos proponen que el gobierno debería comprar la cosecha de coca y eso sería mucho más barato que estar gastando dinero en la represión armada y en los programas que requiere toda esa política antidrogas. Desde los años 70 hasta el día de hoy se ha dado una política de lucha contra las drogas. Esto a partir del gobierno Nixon en Estados Unidos y con sus consecuentes temas en Colombia, donde hemos sufrido en todo sentido la guerra antidrogas. Hemos puesto miles de muertos, hemos sido un país que se ha puesto en una guerra fratricida a partir de las rentas y la captura de las rentas por este negocio. Y pienso que nosotros como nación tenemos que tomar la decisión de ser los beneficiarios de la renta del negocio de la coca y de la cocaína. No puede seguir siendo un negocio en manos de la mafia y en alianza con algunos sectores de la oligarquía colombiana. Si este negocio
hemos comprobado durante más de 40 años que ha venido floreciendo y que no se logra nada al capturar a los cabecillas de las organizaciones de narcotráfico, sino que se multiplican y cada vez tenemos fenómenos más agudos de violencia, de balcanización del territorio, de violación absoluta de todo el tipo de derechos humanos y lo que es más preocupante, de corrupción, porque el narcotráfico y las ganancias, las rentas del narcotráfico crean la posibilidad de corromper a funcionarios en todo nivel. Entonces pienso que es el momento de pensar algo distinto, de intentar algo distinto. Ya lo decía Einstein en algún momento, el sinónimo de estupidez o el significado de estupidez es hacer algo una y otra vez esperando resultados diferentes. Nosotros creo que ya hemos comprobado más que suficientemente que la represión y la política de guerra contra las drogas no da resultado. No se ha dejado de exportar un solo gramo de cocaína a partir de esta política, porque si se incauta una tonelada pasan 10 toneladas y nosotros tenemos que de alguna forma como nación llegar a un acuerdo con las naciones del mundo donde tengamos el control sobre este negocio y podamos hacer uso lícito de esas rentas y tener una política enfocada en los derechos humanos y en la salud mental. Creo que hay que ponerle mucho cuidado porque finalmente las drogas es un problema de adicción y las adicciones vienen todas causadas por un trauma que se debe sanar en términos de salud mental y salud en general para todos los colombianos. Este tema ojalá pase en el Congreso y ojalá tengamos la madurez como nación para poderlo mover y ganar la opinión de todas las naciones del mundo a favor del cambio en esta política. Colombia ha estado esperando por un proyecto de ley como este desde hace mucho tiempo, podríamos decir que alrededor de los últimos 20 años, ya que se ha hecho evidente que la persecución y la penalización de la droga no ha surtido los efectos esperados, porque Colombia sigue siendo uno de los mayores productores de drogas en el mundo. Por citar brevemente, un informe oficial de las oficinas de la ONU contra la droga y el delito, la producción mundial de cocaína marcó un nuevo récord mundial, aumentando en un 25% en el 2017 en comparación del 2016. Estamos diciendo que Colombia produce el 70% de la cocaína en el mundo. Ahora bien, es importante aclarar que el proyecto lo que busca es regular ciertos estupefacientes. No estamos diciendo que se vaya a normalizar el expendio de todo tipo de sintéticos. Es que literalmente lo que propone es una regulación diferencial dependiendo del tipo de producto. Bajo una línea un poco más delgada, me pareció un poco curioso comprender que la prohibición no restringe la voluntad de consumo. Por el contrario, diría yo que sí ha generado como un hostigamiento para las personas que han elegido recrearse de este modo. Y honestamente es muy importante para mí, yo creo que como sociedad, comprender que existen diferentes tipos de consumidores y diferentes tipos de drogas, que el consumidor no es ni un criminal ni un delincuente que tenga que ser perseguido y que este estigma social tiene que retirarse para poder darle una mayor apertura a uno de los puntos primordiales en los que se basa el proyecto, y es el respeto por la dignidad humana. El no permitir que exista por parte de la persona o de las personas este tipo de procesos, lo único que hace es generar unas exclusiones arbitrarias que no hacen parte del deber ser como lo ha dictado la Constitución. Por lo tanto, sería importante referirnos al tipo de afectaciones que se causen o se puedan causar con la aprobación de dicho proyecto,
como un problema de salud pública y no criminal. Particularmente, yo no me declaro como una persona que consuma ningún tipo de alucinógeno o de psicotrópico. Sin embargo, considero que la unión hace la fuerza, como dice el dicho popular, y que es una forma de apoyo con las personas o como persona que se identifica dentro de una colectividad y que tiene un espíritu de lucha para hacer que se le garantice su derecho a la libertad. Otro punto que para mí fue muy interesante descubrir y bastante curioso también es que Colombia, más que consumidor, es productor. Y qué mejor manera de que por medio de este proyecto esa lucha o esa guerra contra las drogas nos permita desempoderar todas estas bandas criminales que se encuentran dentro del negocio del narcotráfico, y que bajo ese mismo precepto o esa misma línea se reduzcan las muertes violentas causadas por los mismos. Muy cierto es que la legalización de la coca es un desafío abismal que asumiría el Estado como ente distribuidor y garante de las regulaciones que esto implicaría. Y es que no se trata solo de un campo de juego en el que se tendría que entrañar, sino por el contrario, esto requeriría de unas reformas y reestructuraciones que no serían nada fáciles de desarrollar, especialmente en el derecho internacional, donde encontramos las mayores barreras para el desenvolvimiento de esta apertura vanguardista. Con esto no quiero decir que me encuentro como una pesimista ante una propuesta que aparentemente está muy bien calculada, excelentemente estructurada, sino que lo que intento decir o lo que me gustaría dar a entender es que los compromisos deben ser reales y en mayúscula, porque como la mayoría de las cosas que se asumen en el papel como una gran osadía y que en la práctica al final terminan siendo paños de agua tibia. O sea, yo entiendo que también surgen muchas dudas alrededor de la aprobación o posible aprobación de este proyecto a nivel de ciudadanía, y es como la posibilidad de que debido a la licitud de esto se genere un aumento en la producción de los cultivos, o la posibilidad de un deterioro social, especialmente en los jóvenes, por la permisividad de esto. Pero otros países, especialmente europeos, han asimilado ya ese tipo de posturas teniendo resultados bastante favorables. Entonces es como darse la oportunidad de probar algo que puede realmente funcionar y que está muy bien estructurado, porque hay muchos otros temas que alberga este proyecto que es realmente muy innovador, como en el caso de que el gobierno compre la producción de coca y le dé unas salidas diferentes a la industria cosmética, en comestibles, que se puedan generar cierto tipo de comercio entre Estado y Estado en cuanto a la hoja de coca. Entonces son muchos temas bastante importantes. Cuando Carlos Blair le dijo al mundo que la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica, hacía referencia a esta sustancia como la fuente principal de financiación de los movimientos armados al margen de la ley. Y en efecto, no le faltó razón a Leder. Si algo ha demostrado la historia, es que el tráfico de cocaína ha tenido la capacidad de financiar grandes conflictos armados con actores bélicos tanto de derecha como de izquierda, que han dejado a su paso un sinnúmero de víctimas y han dejado en el atraso a los países que producimos la cocaína. Este hecho evidente le ha propiciado a la coca una connotación jurídica, política y social negativa, que ha defraudado el valor sacro de esta planta y sus múltiples usos medicinales y culturales, pues en el argot popular nadie entiende la diferencia entre la coca y la cocaína. Pero ancestralmente, chibchas, quechuas, incas, entre otros pueblos indígenas, han construido todo un relato cosmogónico alrededor de la hoja de coca y le han otorgado un lugar sagrado en sus ritos espirituales y en su misma idiosincrasia, mientras que la sociedad occidental, por el contrario, se ha encargado de desdibujar este sentido y ha explotado las propiedades alcaloides de la planta a través de un proceso químico del que resulta el clorhidrato de cocaína o la cocaína,
que es el que enriquece diariamente a los mafiosos. Esta diferenciación entre coca y cocaína es fundamental cuando el Estado colombiano pretende la institucionalización de la coca, especialmente porque la legalización debe estar enfocada decididamente a combatir el tráfico de la cocaína y a su vez debe reconciliarse con la identidad cultural y étnica de los indígenas, como constitucionalmente le corresponde a la República en virtud de su noción pluralista y diversa. Aquí es preciso hacer un paréntesis para incluir la necesidad de que el ordenamiento jurídico vea en su regulación un tratamiento identitario a otras plantas como la marihuana, la hoja de tabaco y la amapola, teniendo en cuenta que a partir de la firma del acuerdo de paz se ha logrado avanzar en este sentido. Ahora bien, sin perder de vista la vergonzosa desigualdad social de la que gozamos en Colombia, la regulación de la coca es una oportunidad primero para que el Estado se apropie de un sector informal de la economía que está enriqueciendo únicamente a los violentos. Segundo, para organizar y dignificar el trabajo del campesinado y las comunidades indígenas e integrarlas económicamente al Estado, no para occidentalizarlas, sino para ofrecerles la satisfacción de sus necesidades básicas. En ese sentido, en Colombia no hay que inventarse nada. Pues como dije anteriormente, en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera están los mecanismos jurídico-políticos para estos efectos. Y tercero, para detener la afectación de las políticas torpes de glifosato que le están causando a la vida y a la salud de los pueblos que viven del cultivo de la coca. De todo esto debe quedar algo claro. La legalización debe ser rigurosa con la cocaína, no con la coca. Debe ser severa con el narcotraficante, no con el agricultor. Debe reafirmar la soberanía del Estado atribuyéndole tajantemente el monopolio de la producción y comercialización de la coca y sus derivados. Y debe reivindicar el eslabón más vulnerable de la cadena de producción, que es en últimas el campesino. Es momento de que el Estado colombiano aprenda de los yerros de sus políticas prohibitivas y le abra las puertas del siglo XXI a un mercado propio de nuestras tierras, como lo es el de la coca, que puede contribuir con la lucha por la igualdad y la reivindicación de los derechos de las comunidades que han sido tradicionalmente excluidas del mismo Estado. Es momento de que, como dice la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en sus textos, estas comunidades conozcan y participen del Estado, el mercado y la ciudadanía. La propuesta de los senadores Feliciano Valencia e Iván Marulanda es una propuesta acorde con las necesidades reales que tiene Colombia en estos momentos. El asunto de drogas es un asunto muy complicado y que desde hace 50 años ha estado tramitándose desde la misma forma, en una política de interdicción, una guerra frontal en contra de la producción, pero a partir de allí no se ha hecho nada más. Resulta que en Estados Unidos, entre las décadas del 70 y del 80, Nixon y Reagan empezaron una estrategia de economía política para censurar y perseguir a los productores de droga, pero no a los consumidores. Entonces, sobre esta política se empezó a estructurar toda una serie de dependencia al menos económica y militar, de los países productores, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos, como la Policía Mundial, empezó a exigir ciertas responsabilidades que cada vez más involucraban mayor corrupción, mayor desinstitucionalización de los sistemas legales y burocráticos de estos países y, en el caso colombiano, mayor violencia. Se sabe que el narcotráfico ha sido el combustible de este conflicto armado, el que vivimos y el que padecemos. No es el origen, pero sí es el que ha permitido la continuación. Este enfoque guerrerista que muchos líderes y sectores políticos, en especial el uribismo, ha enarbolado, ha partido de una moralidad del consumo de drogas. Es decir, que consumir drogas está mal y no consumirlas está bien, que luchar en contra de la producción está bien, así sea por glifosato, así sea generando alianzas con el paramilitarismo, y que otras alternativas al asunto de drogas están mal. Entonces, desde esta moralidad que evidentemente Duque enarbola y todo su gobierno
y buena parte del sector conservador colombiano enarbola, es muy difícil que una propuesta como la de Feliciano Valencia y la de Iván Morelanda se dé. Es una propuesta necesaria, basada en hechos científicos, basadas en datos, basadas en enfoques de salud pública y derechos humanos. Es que tenemos que darle garantía al consumidor, tenemos que hablar de frente, sin tapujo, sin discursos moralizadores sobre el asunto de drogas. Y digo asunto porque es una forma elegante y es una forma sensata y es una forma real de abordar esto, que no es un problema, que es un asunto, que necesita soluciones integrales, no las mismas que llevamos repitiendo por 50 años. No a la guerra en contra del tráfico de drogas, más vale que el Estado capture todas esas rentas, haga todo un proceso de industrialización desde la producción hasta su comercialización en el consumidor final y que el consumidor tenga garantías de salud pública, que sepa qué es lo que están consumiendo, cómo está consumiendo y que los sistemas de salud respondan frente a esa nueva exigencia de este consumidor. Igual frente a los productores, que no solamente se produzca clorhidrato de cocaína o marihuana para uso recreativo, no, sino que estas dos plantas puedan tener toda una industria técnica y científica detrás que pueda enarbolar un futuro mejor, que pueda generar desarrollo, que pueda generar vías, infraestructura, educación, salud en muchos sectores apartados de Colombia. Yo creo que si cambiamos el enfoque por un enfoque alternativo, basado en derechos humanos, basados en salud pública, y dejamos atrás esta guerra que nada nos ha servido, si entendemos que el narcotráfico, así como ha sido el combustible de la guerra, puede ser el combustible de la paz y el desarrollo, o no el narcotráfico, sino la droga desde una perspectiva orientada por el Estado, y más que la droga, las hojas sobre las cuales se desarrolla, la hoja de marihuana y la hoja de coca. Hay un potencial enorme en eso, en entender sin perspectivas morales, sin entenderlas de perspectivas religiosas, sino de perspectivas científicas, el potencial que puede existir. Eduardo Verano de la Rosa, cuando era ministro del Medio Ambiente, clamaba sacar a la naturaleza del conflicto. Quería decir que se cumpliera el derecho internacional humanitario, es decir, no afectar los recursos naturales, las aguas, por ejemplo, de los ríos. La voladura de oleoductos y los derrames petroleros afectan los acueductos aguas abajo y la agricultura en el área afectada. Eso es terrorismo ecológico, producto de una actividad dentro de la guerra. Pero el terror ecológico, que es el del Estado fumigando para destruir la hoja de coca, se une a ese terrorismo ecológico y la destrucción es mayor. Por lo tanto, lo que se debe hacer es buscar pasos hacia la legalización. Como no se ha podido, en más de 20 años de guerra, en la última fase después del Plan Colombia, pues hay que buscar la regulación para ir desmontando esas actividades. El ideal es mundialmente despenalizar para que la legalización impida la clandestinidad, pero tiene que ser de todos los países y una decisión de la ONU. Pues Colombia pertenece a la ONU, Organización de Naciones Unidas, para que Colombia no quede legalizando solo y convirtiéndose en un estado paria, es decir, impugnado, rechazado, señalado por todos los países. Así le sucedió a Bolivia, en una época en que estaban avanzando hacia la legalización por los inmensos cultivos en Bolivia. Antes de que Evo Morales fuese presidente, comenzaron a demonizarlo y a atacarlo porque hablaba de la legalización, porque ellos con sus usos ancestrales tienen ya prácticas medicinales. El francés Guy Sorman se inclina también por la despenalización de la coca. Dice que la opinión no ha comprendido todavía la relación que existe entre prohibición, droga y terrorismo. Plantea
una de las alternativas a la prohibición, que es convertir la droga en un problema médico, es decir, un asunto de salud pública. No deja de ser extraño de parte de las naciones que se dicen en alianza contra el terrorismo, el que se dediquen a combatir el blanqueamiento de los fondos que alimentan esas redes terroristas, sin preguntarse si no es la prohibición la causa primera de su prosperidad. El negocio del narcotráfico representa en el mundo una cifra equivalente a la de la industria farmacéutica. Pero si los medicamentos son caros, es porque son útiles. En cambio, la droga no es cara, sino que se vuelve tal a causa de su interdicción, la persecución. Si liquidar las guerrillas y reducir el terrorismo depende de secar las fuentes de sus recursos, esta operación exigiría una política más inteligente que la prohibición, dice Guy Sormar, en un texto que escribió desde el año 2002 y que yo cito en mi libro Temas Ambientales, publicado por la imprenta departamental de El Valle del Cauca. Entonces, la fumigación es un desastre para la naturaleza, para la salud, para la economía, para los entornos. La solución está en la erradicación manual y en la sustitución de cultivos, que no se ha llevado a cabo, o que cuando se hace fracasa, y dicen que por falta de control. De todas maneras, fumigar es una barbaridad. Es como si para acabar con el vodka, ¿sí?, se fumigaran los cultivos de papa o se destruyera la papa. O para acabar con el cigarrillo se destruyeran las plantaciones de tabaco. O si en la persecución contra los destiladores de whisky a principios del siglo XX y las mafias que llegaron, la irlandesa, la italiana y otras a Estados Unidos, hubiesen tenido que perseguir a todos los escoceses o aislarlos, cuando lo que se hizo fue legalizar la circulación del whisky dentro de los Estados Unidos, y de esa manera se acabaron las actividades mafiosas y todo lo que era la arremetida de los gángsters con la ley Shepard. Este proyecto de los 21 congresistas, orientados en su propuesta por Iván Marulanda y Feliciano Valencia, busca es regular el mercado doméstico de los productos derivados de la hoja de coca de manera diferencial. Por lo tanto, va a proteger a las comunidades indígenas que lo usan y les va a mejorar su economía y se va a proteger la agricultura, porque la hoja de coca bien utilizada tiene estos usos, con un enfoque de salud pública y de derechos humanos. Es decir, si hay un consumo recreativo, es vigilar la evolución de los pacientes. Los tipos de uso son variados: científicos, farmacéuticos, usos médicos, nutricionales, de transformación en varios productos. Por lo tanto, también hay una economía alternativa que, mientras se resuelve la situación del narcotráfico, pues hay una regulación estatal, controlado todo por el Estado, regulado por el Estado. De esta manera, gradualmente se van encontrando fórmulas y procedimientos para combatir el narcotráfico. A ver, yo creo que también cambiaría el enfoque de la guerra contra las drogas. Y si valoramos, miles de millones de dólares se han invertido anualmente, inclusive con cooperación internacional de los Estados Unidos, que son los grandes consumidores ellos mismos,
y hay todavía 154.000 hectáreas con coca. Por lo tanto, se ha hecho es metástasis. Hoy, las masacres que tienen variados factores, porque es multifactorial lo que está pasando, algunas de ellas tienen relación con el tráfico de drogas, que genera violencias cruzadas. De tal manera que veo este proyecto con posibilidades de surtir. Va a haber mucho debate, es muy complejo, pero en Colombia la población consumidora no es más del 3.2%. Quiere decir que todo lo otro se exporta, que es un negocio. Los consumidores aquí son manejables con un enfoque de salud, que es lo que se debe hacer. Antonio Caballero ha escrito durante los últimos 20 años cientos de artículos explicando el problema. Y muchos analistas también se inclinan por la legalización, así como se legalizó el whisky escocés que estaba demonizado, como la marihuana se ha legalizado en muchos países, partiendo de los usos medicinales, luego ya hay un uso permitido. En Colombia hay un consumo permitido de dosis mínima. O sea que este proyecto puede incluir partes de lo que tiene que ver con el consumo personal, pero la tendencia es hacia lo medicinal, hacia unos usos domésticos, hacia unos usos farmacéuticos, y además también sirve para investigación científica de otros países que lleguen a acuerdos sobre la necesidad de encontrar medicinas que salen de esa planta con la cual se ha hecho siempre un uso negativo, que es la cocaína, pero los otros usos se han subvalorado.